Después que Caifás condenó a Jesús y se lo llevó a la presencia de Pilatos, Pilatos, queriendo satisfacer al pueblo y para que no hubiese más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: «Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros». Y respondiendo el pueblo dijo: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Entonces Pilato soltó a Barrabás y, habiéndolo azotado a Jesús, le entregó a los soldados para que sea crucificado. Entonces los soldados convocaron a toda la compañía, el regimiento, y reunidos alrededor de Jesús en el pretorio dentro del atrio, lo desnudaron de sus ropas y vistiéndolo, le echaron encima un manto de escarlata color púrpura y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, y hincándose de rodillas delante de él le hacían reverencia y burlas y le escarnecían diciendo: «¡Salve, rey de los judíos!», y escupiendo le tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, desnudándolo, y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y Jesús, cargando su cruz, salió a un lugar llamado Gólgota, que traducido del hebreo significa lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra y hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo más. Cuando salían, hallaron a uno que pasaba. Era Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, y a éste le pusieron encima la cruz, obligándolo a que le llevase la cruz tras Jesús. Y le seguía una gran multitud de pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotras, y a los collados: cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará?». Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, después de los malhechores, crucificaron a Jesús allí, poniéndolo en el madero en el medio, y a los malhechores uno a la derecha y al otro a la izquierda. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y se cumplió la escritura que dice: «Y fue contado con los inicuos». Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: «No la partamos, sino echemos suerte sobre ellas, a ver de quién será». Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: «Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes». Y así lo hicieron los soldados. Escribió Pilatos después un título que se puso sobre la cruz, donde decía la causa de su condena. Estaba escrito con letras griegas, latinas y hebreas, que decía: «Jesús Nazareno, rey de los judíos». Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y los sacerdotes principales le dijeron a Pilatos: «No escribas rey de los judíos», sino que él dijo: «Soy rey de los judíos». Pero Pilato respondió: «Lo que he escrito, he escrito». El pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de Jesús diciendo: «Bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera a otros salvó. Sálvese a sí mismo. Y este es el Cristo, el escogido de Dios. Se salvó». También los principales sacerdotes, escribas, fariseos y ancianos escarnecían diciéndolo: «A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios». Uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Respondiéndole el otro, le reprendió diciendo: «¿Ni aún temes tú a Dios, estando en
la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque hicimos lo que merecíamos nuestros hechos, pero ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y Jesús dijo: tengo sed. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Cuando hubo tomado el vinagre, llamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu y expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros, y se aparecieron a muchos en la ciudad santa. Entonces el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios.